Muy bien, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos al canal CNC. En el segmento de invitado especial, el diputado de la Colombia Humana UP, Luis Carlos Serna Giraldo, y precandidato a la gobernación del Quindío. Diputado, ¿cómo le va? Bienvenido al canal CNC. Alex, Un placer tenerlo con nosotros. Muchas gracias, Alex. No, siempre es un placer acompañarlo y hablar temas de región, que es lo más importante pues, para quienes estamos hoy teniendo las vocerías ciudadanas. Señor diputado, en los últimos días se habla mucho de salud mental, del incremento en muchos casos de personas que determinan atentar contra su propia vida, de situaciones en los núcleos familiares que sorprenden además al mismo Quindío. Pero ¿qué se está haciendo desde la institucionalidad cuando hablamos de salud mental? Pues Alex, lastimosamente lo institucional se queda corto ante las urgencias que tenemos en el departamento. Tenemos los peores indicadores de orden nacional en términos de suicidio, que es un indicador ya último de lo que es el estado de la salud mental, pero además tenemos uno de los peores indicadores en consultas e incapacidades por salud mental de cuenta de diferentes sectores. Pero además tenemos una población invisibilizada, que no se ve, que no aparece en los registros, que no aparece en ningún lado, y que son justamente la población que nosotros como ciudadanos muchas veces nos quejamos, pero que invisibilizamos. De pronto ha cogido carrera o ha tomado carrera en la administración departamental, la porofobia, y esa fobia a los pobres que se presenta. Aporofobia, de nuevo. Fobia a los pobres. Esa fobia a los pobres. ¿Y usted cómo argumenta eso, señor diputado? Porque resulta que la cantidad de habitantes de calle que tenemos nosotros no tiene ningún tipo de seguimiento, acompañamiento ni programa que les asista a ellos en términos de su salud mental. Entonces ahí se encuentra totalmente desvalido. La función del Estado lo están asumiendo los familiares de las personas que padecen estas afectaciones. Pero no es solo eso, sino que el poco recurso que se destina a ese tema específico de la salud mental lo presentan para un programa de señalización vial, lo que cae casi que en un absurdo en términos de lo que es un programa tan importante. Venga, discúlpeme, diputado, ¿por qué razón el secretario de Salud, Iván Fajardo Sarmiento, quien además está recién posesionado en su puesto, que viene con algunas metas a cumplir, pero por qué invierte la plata de los recursos de la salud mental en señalización vial? ¿Ese traspaso de esos recursos, esa bifurcación de esos recursos es legal, diputado? Pues vea, eso él lo argumenta desde, da un sustento que no es argumento. El sustento que él da es que da tranquilidad, que evita el estrés, que mejora las condiciones, pero ojo, lo que no se tiene en cuenta es que la salud mental es afectada. ¿Cómo así? ¿La señalización vial mejora la salud mental según el secretario? Así es. Entonces, lo que no se tiene en cuenta es lo que son los determinantes sociales, que sí son los elementos que disparan todas las condiciones que afectan la salud mental. Y esos determinantes sociales están, por ejemplo, el hecho de que una madre no tenga cómo darle alimentación a sus hijos. Aquí hemos tenido unos casos dramáticos en el departamento. Usted me disculpa, ¿no sería más fácil destinar esos 300 millones de pesos a la unidad de psiquiatría del Hospital San Juan de Dios o trasladar esos recursos a Finlandia para que los médicos puedan trabajar dentro de la, digamos, atención primaria a enfermos de salud mental? ¿Esos recursos no deberían ir a otro fondo, diputado? Alex, esos recursos serían muy importantes si se dedicaran a la prevención, porque la salud mental es una de esas, digamos, deterioros de la salud que pueden prevenirse cuando usted toma todo el contexto psicosocial de las personas que presentan las alertas. Pero es que a priori no hay forma, diputado. No existe un solo organismo en el departamento del Quindío que a priori apoye a una familia con un problema de un paciente de salud mental. Lógicamente, yo le estoy de acuerdo con usted, la familia sabe lo que está pasando dentro de sus hogares, pero no hay quien a priori ayude eso. Lo hace la Universidad Alexander von Humboldt con la unidad de enfermería y con algunos médicos que están haciendo su trabajo rural, pero no alcanza. Yo he hablado con los directivos de la universidad y dicen es muy pequeño el enfoque de la universidad, pero los pacientes sí van. Hay pacientes que asisten antes de tomar una determinación. Es que las personas que sufren cualquier tipo de alteración de carácter mental
son las primeras que se ven afectadas, los casos de depresión intenso, las situaciones que se presentan, para unos que son previsibles. Pero recordemos, ¿cómo se haría? Recordemos, por ejemplo, el caso de la niña de 14 años que 8 días después de que su madre se suicida en Pereira, se viene al Quindío, no recibe ninguna atención y ella se suicida, una niña de 14 años. O sea, eso es un cuadro que es absolutamente predecible y que tuvo que haber hecho una intervención muy fuerte en torno a este ser humano que también decidió quitarse la vida. Los suicidios de menores en el departamento del Quindío caen en lo ridículo. Y le voy a decir cómo se puede prevenir esto, porque hay procesos, cuando uno hace un estudio de los casos de suicidio con los casos terminales, lo que usted encuentra es que de los menores que presentan la condición de suicidio, cerca del 70% hacen parte de la población LGTBIQ y que el gobierno departamental no ha querido generar la armonización de los manuales de convivencia de las instituciones educativas y entonces se presenta el acoso continuo. Y esto no es una noticia nueva para el Quindío, esto se viene peleando desde hace 3 años que soy diputado, acompañando a la población LGTBIQ en el departamento, para que se dé esa transformación y se pueda generar un proceso de armonización en la inclusión con estas personas. ¿Cómo hace un departamento si la ley 92, si la ley de educación de 1992 y las modificaciones que han hecho en el Congreso de la República le empiezan a hablar a usted de módulos curriculares inclusivos, de que incluso hay personas en los salones educativos? Y conozco docentes, me disculpa diputado, que tienen niños no solamente en condición de discapacidad, sino niños que no tienen movilidad. Y aparte de todo se enfrentan a los niños dentro de la nueva formación de los denominados géneros LGTBIQ. Entonces, ¿cómo hace un docente para enfrentarse a todo esto en la misma aula de clase y sin las condiciones necesarias? Sí, Alex, porque no es el docente. Esto ya no es del departamento. Es que se presente, no. Es el Estado el que tiene que pero sí hay una incidencia en términos departamentales con las armonizaciones de los docentes. De los planes de convivencia de las instituciones educativas. Y eso se determina generando procesos que sí se generan desde Secretaría de Educación y las instituciones educativas, donde se dan procesos de reconocimiento, de socialización, de inclusión, donde se determine la aceptación del otro en lo diferente. Lo que Sabater planteaba siempre en términos de reconocer no la mismidad, o sea, no pretender que el otro sea igual a mí, sino la otredad, esa otredad que nos representa la diferencia en el otro y que nosotros tenemos que aprender a respetarla, porque ese tipo de acoso es lo que se vuelve determinante para que un niño o un adolescente determine quitarse la vida, porque es el contexto social y dentro de ese contexto social las instituciones educativas. Y si usted mira, no hay un programa, ni siquiera hay, que fue uno de los temas fuertes, porque los rectores asistieron ahí a la asamblea departamental y dijeron, ya no tenemos ni siquiera docentes de apoyo, no tenemos profesionales de apoyo, ni psicólogos, ni psicopedagogos que estén acompañando los procesos ante las situaciones que se presentan en las instituciones educativas de orden departamental. Entonces es muy difícil porque eso no es que llegue uno y haga un tratamiento, sino que se requiere una hoja de vida, un proceso de años y resulta que los docentes de apoyo los contratan por 2-3 meses al año, entonces no hay continuidad en el acompañamiento a ellos. Entonces sí hay una injerencia muy fuerte dentro de lo que es el Estado y dentro de lo que es la administración departamental. Eso lo define como voluntad política, ¿no? Absolutamente. Diputado, mire, ese tema es neurálgico y muchas veces la prensa pues omite o trata de no hablar del tema del suicidio por no caer en el error informativo, por no afectar de alguna manera la misma naturalidad de la familia, pero es un tema del que hay que hablar. El inconveniente está. Las cifras son muy altas. Dentro de las 53 semanas del año, diputado, prácticamente nosotros tenemos 2 suicidios por semana. Es una tasa muy alta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué debe hacer? Básicamente, desde lo administrativo del Quindío, para que esto no pase más. Pero establecer programas de prevención y de atención en salud mental desde el orden departamental
en todos los niveles. Nosotros tenemos un hospital mental de orden departamental y resulta que se hacen foros en la Universidad del Quindío, se hacen una sesión dedicada donde llega la academia, llegan los distintos sectores y no llegan los representantes del hospital mental del departamento. Entonces, así es muy difícil usted construir y formular procesos de transformación cuando lo departamental, que tiene incidencia directa sobre el tema, no está asistiendo, porque hay una reclamación. Y mire esto, hay cifras muy terribles. Hay un estudio, por ejemplo, sobre la salud mental de los docentes que nos muestra una condición espantosa en el departamento del Quindío por las condiciones de acoso laboral que se presenta en los docentes del sector público y privado, que son los más recurrentes para asistir ahí. Yo no quería hablar de estos sectores porque estos son sectores privilegiados que tienen trabajo, que hoy es un lujo en el departamento del Quindío, porque las mayores condiciones, y tuvimos el suicidio de una docente hace apenas unas semanas, pero son las presiones que viven a diario todos los docentes, no solo en su ejercicio, no solo tener un aula de 40 niños, saturada, con todas las diversidades allí, sin los medios para prestarle la atención, sino lo que tiene que entrar a responder con su precario salario ante todas las necesidades sociales que tiene. Entonces, aquí se conjugan múltiples situaciones que hay que abordarlo de manera muy fuerte. La salud mental no es un tema menor para el departamento, es un tema mayúsculo. Tenemos los peores índices de suicidio a nivel nacional. Y nosotros hoy no hay una medida. Por eso yo llamo a esto, porque me parece ridículo que el presupuesto destinado para el 2023 en salud mental sea destinado a la señalización vial. Eso no lo pueden admitir, esto tiene que conocerlo los ciudadanos. Increíble. Esto no puede ser la discusión únicamente de un diputado allá en la Asamblea Departamental. Esto tiene que entrar en la discusión de lo público y que todos los entes entren realmente a establecer qué es lo que se necesita. Yo no puedo decir cuál es la ruta, porque tenemos profesionales aquí, universidades, tenemos 4 universidades con programas de psicología que pudieran estar apoyando todos los sectores, pero no hay las voluntades para aceptar los pasantes. Entonces, esto es un ejercicio de voluntad política y sobre todo de asumir las responsabilidades que se tiene como gobernante ante las necesidades sociales que se tiene como departamento. Muchas gracias, diputado, por estar con nosotros. El secretario de Salud, Iván Fajardo, invirtiendo 300 millones de pesos en señalización vial, cuando el objeto de estos recursos pues, es apoyar la salud mental de los quindianos, de los 12 municipios. Le preocupa a uno cuando va al Consejo Municipal y discuten durante muchísimos años una política de habitante de calle, invierten millones, pero usted no sabe para dónde se va la plata. Le preocupa a uno cuando la Asamblea Departamental acaba de aprobar una ordenanza para los recursos de los residuos sólidos y para el buen manejo, entre comillas, de los residuos sólidos, pero ¿a quién va a beneficiar finalmente estas decisiones administrativas? Muy lamentable. Diputado, que le vaya bien, gracias. Muchas gracias, Alex, siempre encantado de estar aquí y exponer los temas de región. Que le vaya muy bien. Este es el segmento de invitado especial en la Gerencia Nacional, Carlos Alberto Arturo Martínez, la producción de Pedro Pablo Gordillo, yo soy Alex Morales. Ustedes, gracias.